Tengan todos muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el docente Juan José Javier Jara. Quisiera, por favor, que me confirmen levantando la mano o haciendo alguna señal en el chat si me están escuchando adecuadamente. Muy bien, gracias Gustavo, vamos a comenzar entonces. Van a tener conmigo el curso de Economía. ¿Okay? Voy a hacer rápidamente una revisión de los conceptos fundamentales de economía para poder entender básicamente cómo vamos a enfocar el curso. Cuando nosotros abordemos cualquier pregunta de economía, que básicamente ese es el objetivo de esta preparación, lo que debemos es tener presente que la economía aborda dos aristas siempre. Uno, las necesidades humanas, y por otro lado, los recursos. Si nosotros tenemos presente que en cualquier problema económico están las necesidades y los recursos, entonces podremos aplicar cualquier concepto, cualquier solución que podamos estar estudiando en el presente curso. Si el problema no se enfoca en las necesidades humanas o no se enfoca en los recursos, entonces no podremos abordar dicho problema desde el punto de vista económico. Eso es una premisa fundamental. El problema económico siempre está caracterizado y habrá que encontrarle la parte de la necesidad y la parte de los recursos que se están implicando en el enunciado o en el caso de análisis. Muy bien, ¿cuál es la idea? La idea en esencia en economía es que el problema económico aparece porque las necesidades humanas son muy grandes frente a la cantidad de recursos que se dispone para satisfacerlas. Entonces, en esencia, economía es sinónimo de escasez. Por eso es que el día de hoy vamos a abordar como punto fundamental el problema de la escasez. Y a partir del problema de la escasez vamos a entender que las necesidades humanas, conjuntamente con los recursos, que vale decir escasos, generan una situación de problema económico que viene a ser solucionado por un fenómeno del hombre, del ser humano, creado por el ser humano para atender precisamente el problema económico, que es el fenómeno de la producción. La producción precisamente de esos recursos o bienes que son los que hacen falta para satisfacer las necesidades. Todo lo que vamos a estudiar en el curso desde el día de hoy hasta el último día de la clase va a girar alrededor del problema de la escasez. El concepto de escasez, recordar esto en todo problema económico, se refiere a ese desbalance, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Se refiere a ese desbalance entre los deseos o necesidades, vale decir, versus los recursos que disponemos, ¿no? Los recursos pueden ser abundantes, pero si no los disponemos, también hay un desbalance. Tenemos, por ejemplo, que como actualmente no existe mucho dinero en el mundo, pero no todas las personas disponen de ese dinero. Entonces hay un desbalance entre las necesidades de estas personas y el dinero que hay en el mundo. El problema de la escasez es un problema relativo al ser humano, al individuo, y en este caso también lo podemos extender a una economía, ¿no? A una economía como Perú, a una economía como Bolivia, a una economía como Venezuela. Es decir, habrá recursos, pero de los cuales no se disponen para satisfacer las necesidades. Esa presión que tiene el ser humano por la disposición de recursos lo lleva a generarlos, ¿no? Vamos a abordar entonces un poco el análisis del problema de la escasez, ¿no? Es un conflicto entre estas eh, expectativas que tienen los seres humanos, ¿no? De poder alcanzar un nivel de satisfacción versus los recursos que disponen. ¿Qué cosa lleva? Ya aquí viene el conjunto de consecuencias de la escasez, ¿no? Lleva a que tengamos que priorizar. Por ejemplo, si yo tengo sed, ¿no? Y tengo a la vez hambre, ¿no? Entonces habrá que priorizar qué cosa con los recursos que dispongo, qué cosa puedo satisfacer, la sed o el hambre, ¿no? El hambre de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo satisfacer? De repente no todo, tengo que elegir, ¿no? Y la elección en un escenario de escasez lleva a la renuncia. Entonces, la escasez
implica elección y a la vez implica renuncia. El concepto de elección y renuncia nos lleva al concepto de costo de oportunidad, que es un sinónimo de la escasez. El costo de oportunidad es esa renuncia de la alternativa más valiosa a la que nosotros pues sacrificamos por elegir alguna otra alternativa. El costo de oportunidad puede ser grande como puede ser pequeño. Va a depender del conjunto de alternativas que tengan enfrente los seres humanos. Cuanto más alternativas hay y alguna de ellas pueda ser más valiosa, la elección de alguna de ellas tendrá un costo de oportunidad alto, una gran renuncia. Cuando tenemos más que una sola posibilidad, ¿cuál es el costo de oportunidad de elegir? No hay, ¿verdad? Porque solamente tenemos una posibilidad. Cuanto más alternativas tenemos, el costo de oportunidad se incrementa. Y veamos qué es lo que genera eh, el costo de oportunidad. De alguna manera, propiamente el hecho de la elección y el hecho de la renuncia está conllevada por la necesidad. Cuanto más necesitamos, pues también implicará que hagamos una priorización para atender esas necesidades. Eso significará que habrá un conjunto de posibilidades de uso de recursos, de alternativas para satisfacer las múltiples necesidades y por lo tanto el satisfacer una sola de ellas implicará un alto costo de oportunidad. De hecho, ustedes, por ejemplo, pueden tener sueños, pueden tener hambre, pueden tener deseos de ir, por ejemplo, a pasear, ¿no? En sus ratos libres, ¿no? Si es que no estuvieran estudiando en la pre, por ejemplo. Pero el hecho de todas esas múltiples necesidades y haber elegido estudiar en la pre les ha implicado un alto costo de oportunidad seguro para su satisfacción. ¿Cuál es? Haber renunciado a todas esas cosas que no pueden ustedes hacer por estar aquí. Seguramente el estar acá es tan o más valioso que todas esas otras alternativas. El costo de oportunidad también es un sinónimo de valor. Cuando nosotros renunciamos, cuando nosotros elegimos algo, renunciamos. A eso que elegimos le estamos dando el valor de lo que renunciamos. Pues supone que es tan valioso como para compensar todo aquello que estamos renunciando. Las necesidades humanas son la culpa, digamos, que tienen los seres humanos de poder priorizar, ¿no? Son la razón, algunos podrían decir también, ¿no? Son el motivo, las necesidades. Si anulásemos las necesidades del escenario, del fenómeno que estamos describiendo, pues no habría que elegir absolutamente nada. Cuando estamos satisfechos, no nos enfrentamos al problema de la elección. Cuando ya, por ejemplo, hemos almorzado, cuando hemos tomado una bebida, estamos tranquilos, la necesidad humana es esa sensación de carencia, es ese impulso, es como una inquietud. Cuando uno tiene una inquietud, es que hay una necesidad que está detrás. Y si ustedes se dan cuenta de lo que estoy yo mencionando, la necesidad es un concepto más que propiamente eh, biológico. En el caso del ser humano es un hecho psicológico, porque nuestra mente es la que nos dice o nos advierte que necesitamos. Hay una clara vinculación entre el concepto del fenómeno económico con el concepto del fenómeno psicológico, con lo que pasa en nuestra mente. El día que los seres humanos sientan, por ejemplo, que no necesitan tanto, seguramente algunas necesidades, vale la redundancia, se van a ir. Por ejemplo, ahora en el mundo se necesita celular. Sentimos que necesitamos un celular. Sentimos que necesitamos WhatsApp. Sentimos que necesitamos ver televisión. Sentimos que necesitamos beber, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Realmente ustedes no, sus padres o los adultos que pueden ustedes tener al costado en la familia sienten la necesidad de fumar, por ejemplo. Pero hay cosas que el ser humano, producto de la psicología, producto de de esa parte interna, de la psique, de la mente, ha ido creando y ha ido adoptando necesidades. Vamos a ver justamente que estas necesidades, fruto de este fenómeno psicológico, impulsa todo el problema económico. Alguien por ahí, ¿no? Pensando un poco o reflexionando,
podría decir, bueno, entonces el problema económico se podría resolver en el terreno psicológico. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunas familias desesperadas por consumir y consumir más, ¿no? Y consumir y comprar más cosas y tener esa sensación de que tienen que llenar de, de activos, de bienes, de servicios, de su vida. Bueno, hay quienes necesitan eso, pues psicológicamente han sido, eh, han ido adoptando, ¿no? Han sido, digamos, dispuestos frente a un mundo que los ha determinado, que nos ha llevado, y por qué no todos, ¿no? Nos ha llevado a adoptar ciertas necesidades de las cuales en su momento pues ni siquiera existían, ¿no? Las necesidades humanas, por eso es que tienen una característica psicológica, ¿no? Y van a ver, miren todos estos elementos de las necesidades. Son ilimitadas. Producto del avance de la sociedad, cada vez surgen más necesidades. Surgen, pero surgen en la mente, recuerden eso. Saciables, nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades. Ahí viene esa contradicción, ¿no? Entre lo que la mente puede querer y lo que nuestro cuerpo puede resistir. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, deseamos, ¿no? Deseamos fumar o deseamos, alguien diría beber, ¿no? Alguien podría sentir esa sensación de insaciable bebida, ¿no? Y seguir bebiendo, pero realmente el cuerpo pues tiene un límite para satisfacer las necesidades. Es el tema eh, psicológico otra vez el que está detrás, ¿no? Que te logre la saciedad, la determinada bebida o el determinado producto, o que no la logre, ¿no? Concurrentes, porque, bueno, vale decir que cuando nosotros elegimos un producto, cuando nosotros elegimos estudiar, no es que estemos anulando las otras necesidades, están presentes, solo que simplemente le hemos dado prioridad a una de ellas. Eso significará que todas están presentes al mismo tiempo, pero algunas estarán, entre comillas, suspendidas, pendientes de atención. Recordar eso, están presentes. Aquí en este momento ustedes de repente tienen sueño. Está presente la necesidad de descanso. De repente tienen ganas de jugar. Está presente esa necesidad. Está presente, solo que no le estamos dando la atención. Estamos priorizando otras. Las necesidades son sustituibles. Una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. Ustedes, por ejemplo, pueden instruirse con la pre, así como también pueden ver tutoriales en internet, o pueden ser los llamados autodidactas, hacer sus propias clases. Algunos han optado por esto, por conveniencia, por facilidad, eh, pero desde el punto de vista educativo está más que demostrado que escuchar, por ejemplo, es insuficiente. Lo que ustedes tienen que hacer es producir. Es decir, lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo, podrían ustedes también hacerlo. Explicar. Cuando ustedes hablan, exponen, el aprendizaje es muchísimo mayor. Una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. Vuestra educación puede ser satisfecha de muchas formas. Fijables, esa es una de las características. Nos acostumbramos. Tengo la necesidad de tomar un taxi porque me he acostumbrado. Tengo la necesidad de ir en bus porque me he acostumbrado. Tengo la necesidad de hacer deporte porque me he acostumbrado. Si yo antes no hacías nada de deporte, hacías otras cosas, te has acostumbrado. Los vicios entran acá. Los llamados vicios son aquellas necesidades que están en un escenario fijable e insaciable. Siempre buscamos y buscamos más. Repito, si todo esto es psicológico y todo esto está en la mente, pensemos hasta dónde nos está llevando nuestra mente, en el mundo. Puesto que la situación ilimitada de las necesidades es la que de alguna forma refuerza el fenómeno de la escasez. Uno de los más reconocidos en el ámbito de la psicología, Maslow, clasificó las necesidades, hizo una pirámide, priorizando en la base o poniendo en la base aquellas sobre las cuales
nuestra parte más animal, nuestra parte más instintiva va a tratar de satisfacer antes que otras. Por ejemplo, comer o beber líquido, ¿no? Para poder sobrevivir, la supervivencia. Mientras que cuando vamos satisfaciendo esas necesidades, van a ir apareciendo unas secundarias que están vinculadas al nivel de vida y finalmente unas terciarias que están vinculadas más allá del nivel de vida a la eh, vanidad o el simple capricho que alguien pueda, digamos, estar deseando realizar, cumplirse, ¿no? El fenómeno de la necesidad, entonces, es como que de nivel. Hay un nivel primario en el cual, como podríamos decir, son las VIPs, las primeras en atención. Si aparecen, nos olvidamos de las demás. No me va a importar, y eso es psicológico, es en la mente, no me va a importar por un buen reloj, un buen terno, ¿no? Por ahí un buen taxi, si es que tienes hambre. Primero vas a buscar comer. Por eso digo lo más instintivo, lo más animal que nosotros podríamos, eh, animal no racional, podríamos llevar dentro de nosotros, aparece, está asociado a las necesidades primarias. Y otras que, producto de la cultura, también han ido apareciendo, como el vestido, por ejemplo. El vestido, la vivienda, la salud. El ser humano es un ser inteligente, es un ser que se cuida. Parte de la supervivencia está aquí, justamente la protección, el cuidado de su organismo. Entonces, así como de prioridad hablamos, también vamos a hablar de aquello que nos va a permitir atender esas prioridades, ¿no? Nada sirve tener pues la prioridad del alimento si no tengo el alimento. De nada sirve tener la prioridad del vestido o de la protección si es que no tengo los medios que me van a brindar ese vestido y esa protección o esa salud. Es por eso que el ser humano, en el escenario eh, que estamos describiendo, principalmente su mente, lo impulsa, lo lleva, lo inquieta a generar aquello que le va a permitir su satisfacción. En este caso, los bienes. Los bienes van a ser la solución. Si nosotros recordamos los primeros minutos de esta clase, hemos dicho que hay dos aristas en economía. Por un lado, las necesidades, siempre las necesidades, esa parte psicológica, esa parte que el mundo, que el ser humano mismo ha creado, y otra parte que está fuera del ser humano, que son los recursos, que son lo que dispone este ser humano para satisfacerse. Vale decir, lo primero que tiene el ser humano en la vida, cuando digamos si pensamos en un primer poblador, es la naturaleza, la mano. Sin embargo, la naturaleza con el paso del tiempo llega a ser insuficiente, sobre todo porque aparecen, como ustedes pueden ver, otras necesidades. Por eso es que los bienes, en general, como concepto, ya no recursos naturales, sino bienes, fruto de una posible extracción del recurso o transformación de dicho recurso, se van generando para satisfacer las necesidades humanas. Ejemplo, el alimento. Ya no una manzana, sino de repente una manzana cortada. Ya no el agua que está decantando por el río, sino, por ejemplo, como ahora, una botella de agua. Tenía que caminar eh, muchos tramos para llegar al alimento. Bueno, aparecen los medios de transporte. Es decir, el ser humano va creando medios para su satisfacción. Imaginemos que detenemos esa espiral de crecimiento de necesidades en el ser humano. Seguramente también detendremos esa inquietud por la producción. Una de las cosas que ha llevado al mundo a una situación como la que vivimos, no sé si ustedes han oído de esto, seguro que sí, estamos en un escenario de dura crisis en el mundo. La sobreproducción ha llevado a que tengamos mucha contaminación, a que nuestra capa de ozono se debilite, a que el ambiente tenga una temperatura mayor,
producto de estos componentes químicos que emanan, fruto de los gases y de todas las emisiones de la producción, se quedan en el medio ambiente. Son productos, o vale decir, elementos químicos que absorben calor. Entonces, toda nuestra atmósfera se calienta. El famoso cambio climático nos ha llevado a enfrentar una dura crisis de supervivencia. Es lo que el ser humano prioriza, se supone, ¿no? Su supervivencia. Solo que las necesidades han sido, parece, muy fuertes, ¿no? De hecho, la revolución industrial, el desarrollo económico, el desarrollo social, el crecimiento de la población, así como, entre otras cosas, las aspiraciones de la población a un mejor nivel de vida, ha presionado los esfuerzos de producción y ha llevado a esa situación de crisis global que enfrentamos ahora. Bueno, lo que vemos en el mundo son un conjunto de bienes, como estos que están acá, en gráficos, ¿no? Autos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. El ser humano produciendo. El primer productor fue el ser humano acercándose a la naturaleza para extraer un fruto, por ejemplo. Ese mismo productor se ha sofisticado ahora, que lo vemos en empresas, personas organizadas, produciendo en masa, produciendo bienes para su satisfacción. Hay muchos tipos de bienes. Bueno, en general, en economía, hay dos tipos fundamentales: los bienes de consumo y los bienes de capital. Recordar eso. Los bienes de consumo son los que, pues, nosotros eh, usamos para nuestra satisfacción. Y los bienes de capital son aquellos que sirven para producir nuevos bienes. En general, ese es el concepto más importante en economía. Cuando ustedes hagan estudios de economía o cuando ustedes se enfrenten a cualquier cosa, cualquier fenómeno económico, siempre van a encontrar que están frente a un tipo de bien de consumo o un tipo de bien de capital. Un bien que sirve para producir otro bien. Ahí vamos a ir viendo algunas características acá de estos bienes. Por ejemplo, sea un bien de capital o un bien de consumo, estos pueden agotarse rápidamente, pueden servir para solo un uso o pueden soportar varios usos. Por ejemplo, la ropa sirve para muchos usos, mientras que el agua, el alimento, solamente una vez. Por poner un ejemplo de bien de capital, hay bienes de capital que sirven en el proceso productivo, como por ejemplo algún tipo de insumo que se requiere añadir en el propio proceso de producción para que la comida esté mejor, para que el auto esté mejor. Y hay otros que no, que sobreviven al proceso de producción. Por ejemplo, la máquina que ensambla el auto, la máquina que acomoda las botellas para producir el agua. Hay bienes de capital igual fungibles como infungibles. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Vamos a seguir mirando. Aquí está, ¿no? Lo que les mencionaba, el bien de consumo que satisface las necesidades, o el bien de capital, que es aquello usado para crear otros tipos de bienes. Aquí gira el concepto económico. Dentro del escenario de consumo, dentro del escenario también de producción, nosotros podemos ver que los bienes pueden ser complementarios. Por ejemplo, las máquinas, entre ellas se complementan. Necesitamos dos tipos de máquina para producir, así como, por ejemplo, el pan con la mantequilla para comer. Bienes de consumo complementarios como bienes de capital complementarios. Igual, bienes de consumo sustitutos. Yo puedo tomar té o puedo tomar café. Bienes de capital sustitutos también. Yo podría utilizar determinada máquina versus otra que tiene probablemente aspectos más informatizados, más interesantes. Sustitutos. Sustitutos para la producción. Igualmente, los bienes de consumo o de capital se transan. Son aquellos bienes que se pueden consumir dentro de la economía y a la vez se pueden exportar e importar. Es decir, yo puedo una máquina traerla de Japón, así como también un bien de consumo traerlo de Japón. O igual, si produjésemos, podríamos llevarlo al resto del mundo. Pero hay bienes que tienen una naturaleza un poco más fija.
como las viviendas, o un local que sirve para la producción, o una vivienda que sirve pues para la residencia, para la protección. Solamente la podemos usar en un determinado territorio. Igualmente, los bienes de consumo y los bienes de capital pueden ser muebles o inmuebles. O serán muebles si es que yo los puedo trasladar de un lugar a otro. Esa máquina que la puedo mover de un lado a otro, así como por ejemplo un televisor que lo puedo mover de un lado a otro. Uno me sirve para producir la máquina y el otro me sirve para disfrutar una película. Y en el caso de los inmuebles, lo mismo, justo lo que les mencionaba, ¿no? La vivienda, que me puede servir como un local, por ejemplo, para la producción, como para la propia vivienda de los miembros de la familia. En este caso, al ser un inmueble, no se puede desplazar. Entonces, es importante tener presente, si yo me he colgado de alguna forma de los bienes de consumo y de capital, pero todos se pueden reobservar en cualquier clasificación. Siempre están unos dentro de otros. Los complementarios, como ustedes pueden ver dentro de los de capital y de consumo, estarán también los bienes muebles dentro de los bienes complementarios o los bienes sustitutos. Yo puedo usar una vivienda, o puedo usar un local, uno para la producción, otro para la vivienda. O puedo tener dos viviendas y yo elegir entre una de ellas. Van a jugarse estas características de los bienes y siempre van a concurrir. Van a estar alternativamente presentes en todos los bienes. Los bienes no es que sean muebles o inmuebles y dejen de ser sustitutos o complementarios. Un mismo bien puede ser clasificado, descrito por cada uno de estos puntos. Es decir, puede ser descrito desde el punto de vista de la duración, del destino, de la relación entre ellos, del comercio, de una situación jurídica, vale decir, de si se puede trasladar o no de un lado a otro. Es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Cuál es el punto clave? Aquí, en economía, los bienes son de consumo o los bienes son de capital. Vamos a pasar al lado de los servicios. Los servicios son un aspecto de la vida humana que han sido también desarrollados por el ser humano con el objetivo de satisfacerse. Si ustedes se dan cuenta, la mente es la que ha creado estos servicios. El día que nosotros sintamos que se requiere alguna otra cosa adicional para satisfacer necesidades, pues se creará. Tanto los bienes como los servicios se van creando en el tiempo, se van generando. Y eso es lo interesante, ¿no? Del desarrollo humano. Cuando nosotros vemos la evolución del ser humano, vemos que pues en el tiempo acá la explosión de servicios ha crecido, la explosión de bienes también ha sido grande, la explosión de la producción ha sido muy alta y que se sigue innovando. Eso es lo más interesante, ¿no? El fenómeno del desarrollo humano está vinculado a la innovación. ¿Qué cosas hacen los servicios? Satisfacen necesidades, que son actividades, y a diferencia de los bienes, se dan, se realizan mientras se producen, ¿no? En cambio, los bienes, por ejemplo, se producen y se pueden consumir posteriormente. En el caso del servicio, no. Yo, por ejemplo, les estoy dictando una clase muy bonita, muy desarrollada, muy bonita en la PPT, está muy bien presentable, pero la explicación más la vista que ustedes están recibiendo, pues es en el instante en la cual yo la estoy produciendo, en la cual la PRE les está brindando el servicio. Alguien diría, pero bueno, después la voy a tener grabada, ¿no? Entonces ya deja de ser un servicio para pasar a ser un bien, en este caso, un producto audiovisual. Pero el servicio en el que ustedes están y pueden interactuar es en este instante. Se acaba ese instante y ya no se puede prestar. Como es tal vez la diferencia, ¿no? Entre tener una clase grabada y poder participar de esta clase. Igualmente, ¿no? Los servicios en economía son de dos tipos: servicios públicos o servicios privados. Y vale decir, quiero enfatizar acá,
la naturaleza pública o privada de los servicios no está tan vinculada en economía a si lo presta el Estado o lo presta una empresa privada, sino en economía está vinculado a la naturaleza pública del acceso que pueda haber hacia el servicio en cuestión. En economía, más que ver si viene de una fuente de inversión pública o una fuente de inversión privada, se estudia el servicio desde el punto de vista de la prestación. Yo te estoy prestando un servicio, pero esto es solamente para los alumnos de la pre. Es algo como que privado. Yo les podría prestar un servicio al mundo. Si doy esta misma clase, de repente no con esta presentación, sino con alguna otra propia, y la publico y la difundo para uso de todos, o para consumo en ese instante de todos. Genial. En algún caso va a ser un poco más privado, y en otro caso va a ser más público. Recordar eso. Así nos importa en economía. Y ese mismo servicio público, servicio privado, vale decir, por quien lo recibe, podemos clasificarlo, evaluarlo por quien lo brinda. Un servicio público o un servicio privado puede ser brindado por empresas privadas. Y un servicio público como un servicio privado puede ser brindado por el Estado. Entonces, como que habrá privado, 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 público, público, privado, público, público, por decirlo así, ¿no? ¿Quién lo brinda y quién lo recibe? ¿Quién lo brinda? Privado, una empresa. ¿Quién lo brinda? Público, el Estado. ¿Quién lo recibe? Privado seremos nosotros. Público será, pues, para uso de muchas más personas. Tener en cuenta eso. Un poco acá está, ¿no? Un poco la distinción para no confundir. Alguien podría decir, no vamos a confundir. Vamos a decirle individuales, aquellos que se reciben, se le puede brindar a una persona, y colectivos que se le puede brindar a muchas personas al mismo tiempo. Alguien podría decir, no, bueno, esto es más que todo ligado a lo privado, a lo público. No necesariamente vamos a asociar lo privado con lo individual y lo público con lo colectivo. Son cosas distintas. Lo individual es una sola persona, mientras que aquí estamos en algún momento de la clase escuchando. Si yo les dijera a cada uno individualmente los temas, genial, estamos en un servicio de tipo individual, pero aquí estamos ante un servicio de tipo colectivo. ¿De qué naturaleza? Frente a todo el resto, de naturaleza privada, porque nadie más lo está escuchando, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y quién lo provee? Vamos a decir, si lo provee la empresa Marcos, que de alguna forma, bueno, es parte del sector privado en realidad, pero forma parte de un anexo casi de la Universidad Nacional, se podría decir que tiene de alguna forma un origen de tipo público. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Nuestro propio servicio, ¿no? Es colectivo, eh, es un servicio de alguna forma privado, porque no lo estamos dando para todos, y al mismo tiempo quien lo provee es un sector público. Que cuesta, sí. Que signifique también que lo provee el sector público no significa que sea gratis. Recordar eso. Recordar eso. Generalmente los servicios cuestan, y sea quien lo provea, el costo va a tener que ser cubierto por quienes lo reciben o por alguien que lo financia, ¿no? Pero igual alguien paga por un servicio o alguien paga por un bien que se está consumiendo. Entonces es interesante, ¿no? Que hemos visto cómo la mente, la psicología en general, lo que nos ha llevado a todos los seres humanos es esa parte interna nuestra a la necesidad, a satisfacer nuevas necesidades y a producir, a generar nuevos bienes y nuevos servicios. Y seguimos produciendo. Hoy día aparecerán nuevas necesidades y seguiremos produciendo. Entonces ya pasamos a la parte objetiva, si se quiere decir, del estudio, ¿no? Es como si nosotros, muy bien, observamos esto en el mundo. ¿Qué cosa pasa en el mundo? El ser humano ha hecho eso. ¿Qué cosa ha producido el ser humano? ¿Qué cosa ha generado? Para generar todos estos bienes y servicios, la economía ha desagregado, ha desmenuzado el fenómeno y ha dicho que en realidad lo que existe es un proceso económico.
La economía describe el proceso económico como un fenómeno en el cual el destino es la producción, pero a la vez esta producción no es únicamente aislada, se produce para consumir. Tiene sentido producir para que no se consuma. Y si pensamos desde la producción al consumo, vamos a entender que no es un proceso tan inmediato. No es que yo produzco el agua y al costado está la persona que justo lo necesita. Pues no, habrá que circular el bien, habrá que distribuir el pago por haber producido para quienes han concurrido en el proceso productivo, y luego que se agote esa producción generada, se tendrá que volver a generar nueva producción. Y si la población crece, habrá que hacer inversión. Por eso es que tenemos, si bien es cierto, el fenómeno de la producción como el punto de partida, vamos a tener un proceso económico que subyace para hacer sostenible este proceso de producción y este proceso también a la vez de consumo, que es la circulación y distribución de la producción, así como también el cierre de la brecha de producción a través de la inversión. La inversión permite más producción y la producción solo puede llegar al consumo si ésta circula y a la vez se le retribuye a quienes han participado en el proceso productivo. Imaginemos que las personas, los trabajadores o los dueños de las máquinas aportan al proceso productivo y no reciben pago. Ya no va a volver a generar el proceso de producción, o van a estar interesados. Por eso es que tiene que haber distribución de dinero hacia los factores que han concurrido a la producción. Pero a la vez, esos bienes producidos tienen que distribuirse, vale decir, circular, no quedarse en el centro de producción, llegar hasta el consumo. Tiene que circular, tiene que transportarse. Y cuando veamos que hay más consumo frente a la producción, se requerirá inversión. La inversión es el motor de la producción. A veces decimos, bueno, no hay posibilidad de atender a las necesidades porque no hay producción, es decir, falta inversión. Hay mucho crecimiento del consumo y poca producción. Lo que hay que hacer es más inversión. Cada uno de estos cuadritos es un problema grande. El problema de la producción es un problema enorme. El problema de la circulación es otro problema muy grande. De la distribución también. Mucho se habla de que en Perú, por ejemplo, tenemos un gran problema de distribución. Hay gente que aporta mucho a la producción y recibe poco. Hay una concentración de esa distribución en pocas manos. Hay quienes se enriquecen más que otros. El problema de la circulación también, porque hay problema en el hecho de trasladar el producto hacia los centros de consumo. Generalmente los centros de consumo están localizados en las metrópolis, en las grandes ciudades. Y hay puntos en el país o en el mundo donde no llegan esos bienes y servicios. Y más aún, si la inversión es un fenómeno, el motor de la producción, hay espacios donde el inversionista, el que tiene los recursos, no está presente. Sea el Estado, por ejemplo, el que tiene que hacer la inversión, o sea un sector privado o una empresa privada la que pueda hacer la inversión, pueda, no tenga, sino que pueda hacer la inversión, puede estar ausente también. Si bien es cierto, lo puede hacer el Estado como el sector privado, pero el Estado puede ser un ausente, como el sector privado también puede ser un ausente. Si el Estado, por falta de capacidad para identificar las necesidades de inversión, como el privado también puede ser que no esté interesado en venir a invertir en un determinado territorio. Cada uno de estos cuadrantes es un enorme problema económico. Y en ciencias económicas se estudia todo un marco teórico, un conjunto de hipótesis, para resolver precisamente estos problemas que están vinculados a cada uno de estos cuadrantes. El economista ha desagregado el fenómeno, como ustedes pueden verlo en esta lámina, y propone una serie de teorías para resolver el problema de inversión, para resolver el problema de la producción, de la circulación, de la distribución, así como el problema del consumo. Actualmente las grandes mentes en economía, vale decir, los premios Nobel, se han enfocado en
modelos de crecimiento económico, así como también en modelos de economía del comportamiento. Es decir, se han vinculado, se han enfocado en resolver problemas de producción por el lado del crecimiento, así como problemas de comportamiento en el consumo, a través de la economía del comportamiento. Toda una ciencia la economía, que pretende, digamos, resolver estos problemas que están presentes en el fenómeno en sí, en el fenómeno económico en sí. Vamos a hablar un poco de las fases, ¿no? Pues, si bien es cierto, hemos visto que esto es como una especie de encadenamiento, no es circular, les adelanto que es una super simplificación lo que hemos visto, en realidad es multicausal el proceso. Por ejemplo, el consumo puede generar problemas en la circulación, distribución en circulación, producción en consumo, las famosas externalidades, o la inversión propiamente puede determinar el consumo, y al revés, el consumo a la inversión, o la distribución a la inversión. Si yo no retribuyo bien a los factores productivos a las empresas, probablemente no quieran invertir. Igualmente, ¿no? Si no se distribuye bien, probablemente no haya dinero en las familias trabajadoras para que puedan consumir los bienes producidos. Si lo vemos de manera lineal, que es la parte más sencilla de ver esto, podríamos decir que antes de la producción está la inversión. Obviamente, para poder realizar algún tipo de bien o servicio hay que poner bienes de capital y mano de obra en el proceso productivo. Entonces, la inversión estará enfocada al incremento de ese stock de capital. Y ese stock de capital, ese incremento de stock de capital requerido para la producción vendrá de los capitalistas. ¿Y quiénes son los capitalistas? Son aquellos que han tenido la voluntad, en algunos casos, o la suerte en otros casos, de acumular capital. Sea capital físico, capital financiero, distintos tipos de capital. Ahora se habla de un capital intelectual. Eso también implica y formaría parte de este stock de inversión que se requiere para el proceso productivo. La producción en sí, si pasamos a la siguiente fase, ya más allá de la acumulación de capitales que pueda tener una economía, financieros, capitales físicos, ¿no? O capitales intelectuales, vamos a ver que la producción ya es propiamente la puesta en marcha o la combinación de todos esos capitales, así como mano de obra que pueda estar presente en la economía. Mano de obra calificada producirá mejor. Una vez que se producen los bienes y servicios, hay que circularlos, trasladarlos hacia las unidades de consumo. El transporte es fundamental en el proceso de circulación. Repito, si las personas y los capitalistas han puesto sus capitales en el proceso de producción, en la fase de inversión, pues esperan una retribución, de lo contrario no tendrían interés en colocar nada, ni trabajar, ni prestar dinero, o poner sus máquinas, sus locales, etc. La distribución es fundamental para incentivar que el proceso económico fluya. Finalmente, el consumo. A veces hay economías en donde el consumo es deprimido. Cuando hay muchos despidos o hay recesión, el consumo se empieza a diluir, chiquitito, pequeñito. Destruye todo el proceso económico. Y el consumo está vinculado a las necesidades. Si las necesidades las achicamos, de repente achicamos consumo y achicamos producción, achicamos circulación y resolvemos el problema del mundo. El asunto es que reducir consumo es como una utopía. Es algo, es una nube, es una gran ilusión. No funciona así. El mundo lo que quiere es consumir y consumir más. Vamos a hablar entonces, si es tan importante para que todo esto funcione, la producción, vamos a hablar de la producción. La producción va a ser esa fase en la que se generan los bienes y servicios. Así de sencillo. Es esa fase en la cual se produce, vale decir, se genera la sustitución del recurso que la naturaleza no puede proveer y que el ser humano, fruto de su desarrollo, necesita para satisfacerse. Hay factores en esa producción, los recursos naturales, la mano de obra, el capital que ya hemos mencionado, y otros como la gestión empresarial, pensando en un mundo más moderno, el Estado que también aporta, con la regulación y la tecnología, que es como un estado del arte, del desarrollo humano, que sirve para hacer una producción, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos inteligencia artificial,
podemos producir valiéndonos de la inteligencia artificial. Podemos automatizar, ya que nos hemos informatizado muchísimo más algunos procesos que antes se hacían manual. En economía, una de las cosas que más se hace es formalizar, modelizar, generar modelos o simplificaciones de la realidad. Si nosotros hemos dicho que la producción es fruto de la concurrencia de factores como la mano de obra y los recursos que tienen los capitalistas, entonces podemos decir que es una función de producción. La producción es una función de producción. Matemáticamente, una función de producción es una variable producción, variable dependiente, en función de un conjunto de variables independientes, que en este caso es, por ejemplo, el trabajo, el capital, los recursos naturales, la tecnología, el Estado, la gestión empresarial y otros que podamos añadir. La producción depende de un conjunto de factores. Entonces, matemáticamente, cuando nosotros decimos algo depende de, matemáticamente significa función. Cuando decimos esto depende de, mi consumo depende del dinero que yo pueda adquirir trabajando, función. El consumo está en función del dinero. Mis necesidades dependen de mi nivel educativo. Necesidades en función del nivel educativo. Función matemática. La matemática está muy presente porque en economía siempre estamos hablando de que algo está en función de otra cosa. Todo lo que digamos está en función de, estamos hablando de una eh, función matemática, vale decir, ¿no? Ustedes deben haber estudiado, si no lo han estudiado, seguramente lo van a repasar acá, las funciones matemáticas. ¿Qué es la producción? La producción es una función en donde existen variables, ¿no? Factores productivos como el trabajo, el capital y productos que dependen de dichos factores. Cuando los factores productivos son variables, se dice que estamos hablando de una producción de largo plazo. Mientras que cuando alguno de ellos es fijo, como el capital, se habla de una producción en el corto plazo. Esto es importante porque la producción en el corto plazo tiene ciertas etapas, como por ejemplo, ¿no? Tenemos una etapa 1, donde en el corto plazo la productividad media del trabajo, en este caso del factor de mano de obra, es creciente. Luego llega a un máximo y luego empieza a decrecer. Eso significará que la producción primero crece a tasas crecientes con las primeras, los primeros aportes de mano de obra o de trabajo, luego alcanza un máximo y luego ya por más que aumente más trabajo, ya no va a crecer, va a alcanzar un máximo. Aparecen los conceptos en economía del producto medio del trabajo, PMEL, y PMGL, el producto marginal del trabajo. Si nosotros utilizamos estos conceptos, vamos a poder describir 3 etapas en la producción de corto plazo. La primera etapa es hasta que el producto marginal eh, se cruza con el producto medio del trabajo. La segunda etapa es desde ese punto hasta que el producto marginal se hace cero. Y la tercera etapa es cuando el producto marginal es negativo. Es decir, cuando en lugar de aumentar la producción, se reduce. La zona económica o zona de producción en el corto plazo es la zona 2, la etapa 2. La etapa en la cual la economía se mueve en el corto plazo es la etapa 2. En el largo plazo no tenemos factores fijos y por lo tanto se habla de que todos los valores de los factores productivos pueden ajustarse en función de las necesidades de producción. Ya no vamos a hablar de productos medios, sino vamos a hablar de producto total y a la vez vamos a hablar de una variación del producto del trabajo como una variación del producto del capital. Hablaremos ya no solo producto medio del trabajo, sino producto medio del trabajo y producto medio del capital. Hablaremos de un producto marginal del trabajo y un producto marginal del capital. Si ustedes se dan cuenta, uso la dicotomía trabajo-capital porque es lo que regularmente se utiliza en economía. Tener presente eso. Acá vamos a ver, antes de terminar,
que la productividad es el factor fundamental en la producción. Si tenemos trabajo muy productivo, vamos a producir mucho, como acá. Mientras que si tenemos... Profesor, vamos terminando, por favor, ya estamos en cambio de horario. Sí, justamente estaba terminando con esta lámina. Si la productividad es menor, vamos a tener entonces pues un aporte menor a la producción. Entonces va a interesar mucho en el fenómeno de la producción qué tan productivos son los factores. En función de la productividad, vamos a hablar de los costos. Aquellos factores que son fijos estarán determinando un costo fijo, aquellos factores que sean variables estarán determinando un costo variable, y finalmente la suma de estos costos fijos y costos variables nos dará un costo total. En el largo plazo, todos los costos serán variables. ¿Okay? Muy bien, ahí termina nuestra sesión del día de hoy. Tómenle un print de pantalla, por favor, a estas claves para que ustedes puedan resolverlas y ya veremos la próxima clase otros temas adicionales justamente con el proceso económico en cuestión. También ha sido un placer, nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense bastante.